Grandemente. ¿Cómo están? Gracias por estar. Hoy esperaba algo totalmente diferente, pero gracias a Dios por sus vidas. Esta mañana que preparaba no solamente esta palabra, sino el reflexionemos. Hay una pregunta allí con la que iniciaban, creo que es para el sábado, y es si Jesús viniera, si ya tú conocieras la fecha, la hora, incluso que Jesús viniera, ¿qué harías de diferente? ¿Qué cambiarías de lo que vienes haciendo o qué no cambiarías de lo que vienes haciendo? Y me nace precisamente esa pregunta, porque así tal cual como hemos hablado y como el Señor viene hablándonos, entra por un oído y sale por el otro. Seguimos viendo todo esto como algo deportivo, algo donde Dios me sigue esperando, donde Él lo hace, pero seguimos en ese Dios que nos hemos hecho. Y por eso hemos titulado la palabra hoy, porque sería como una segunda parte de esto, pero más bien el Señor escuchen bien, porque ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando nosotros? ¿Y qué estamos poniendo en práctica? Anoche en el devocional con los niños compartíamos lo que dice el sacerdote Esdras cuando propuso en su corazón el aprender la palabra, el practicar la palabra, pero enseñar la palabra. Y hablábamos y les preguntábamos a los niños, ¿qué entienden ustedes por esto? Y ellos respondían que hay que hacer lo que Dios quiere, que hay que obedecer, y empezaban a decir un montón de cosas, pero yo les decía, y si ustedes no leen la palabra, si ustedes no estudian la palabra, si ustedes no le creen a la palabra, ¿qué van a hacer? Entonces tenemos que empezar, es por ahí. Y escuchen bien, las Escrituras nos hacen la invitación a seguir los mandamientos y las enseñanzas de Jesús, centrándose en los dos mandamientos principales: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, como yo soy bueno para preguntarme, yo digo, ¿amo a Dios sobre todo lo que yo soy? Si yo no amo a Dios sobre todo lo que yo soy, sino que yo sigo siendo el primero, entonces, ¿qué clase de amor estoy teniendo y hacia quién estoy teniendo ese amor? Escuchen bien, las Escrituras nos recuerdan que nuestra relación con Dios es importante y que dedicar tiempo a conocer y entender su palabra es esencial para nuestra vida espiritual. Si no tenemos una relación, si no vamos a entender, si no vamos a conocer su palabra, ¿qué tipo de relación estamos teniendo? Si tenemos mucho afán, si seguimos trabajando en el Dios me entiende, Él sabe que yo quiero, pero es que estoy súper ocupado, entonces, ¿cuál relación tenemos o qué tipo de relación? ¿Y cómo creceremos espiritualmente? También nos recuerdan la importancia de la humildad y la disposición para aprender de aquellos, ojo, que están en sintonía con el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, no solamente tenemos que creer así, sino creer así. Pero si con lo que tenemos a nuestro alrededor no creemos, entonces viene el Señor y nos pregunta, mucho menos vas a creer en mí. Por eso necesitamos creer, pero en los que están en sintonía.
Porque estamos en un mundo que a menudo está lleno de ruido y distracciones. Y aquí es donde se hace importante buscar la verdad de la palabra de Dios. Para que podamos sopesar hacia dónde venimos o a dónde vamos o qué es lo que tenemos. Pero si no tenemos eso, entonces ¿qué estamos haciendo? Creemos lo que me conviene. Creemos lo que nos hemos hecho. Y por eso, como hablábamos o nos hablaban el domingo, entonces esa palabra o esa frase Dios me dijo, se consumió. ¿Por qué? Se consumió porque la hemos mal utilizado. Pero cuando tenemos que utilizarla, porque estamos seguros, no lo hacemos porque nos da miedo. Todo esto nos tiene que llevar a estar alineados con lo que Él está diciendo a través de sus siervos. Pero si hay relación con la palabra. Si usted dice que pereza, si usted se duerme, yo sigo preguntándome acerca de cuál es mi pasión, que yo me duermo en un servicio. ¿Cuál es mi pasión? Que en un servicio yo digo, ¡ay, qué pereza! ¿Cuándo acabará esto? O sea, yo digo, wow, Señor. ¿En dónde nos encontramos? ¿En dónde estamos? ¿De qué estamos pendientes nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Podemos estar seguros de que estamos caminando en el camino correcto y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo? Pero con este libro, no con lo que nos hemos hecho. Quiero que hagamos un paralelo, que hagamos una comparación entre todos ustedes ya han ido a cine, ¿sí o qué? ¿Sí o no? ¿Quién no ha ido a cine para que me invite? ¿Para qué vamos? Hay algo que encontraba y que buscaba y buscaba el significado del por qué, o más bien el para qué, porque las escalas de una sala de cine no son normales, ¿cierto? Sino que son como escalones, llamamos nosotros, porque tienen un espacio mucho más amplio que una escala normal. Entonces no podemos, y más cuando queremos subir este tipo de escalones o de escalas, apresuradamente, muchas veces terminamos tropezando porque tenemos que dar o un paso largo y otro cortico, o si damos dos, entonces ya caemos en la escala de allá en la mitad y entonces es donde nos tropezamos. Y esa es la intención precisamente, o ese es el plan, el propósito de estas escalas en las salas de cine. ¿Por qué? Porque cada que entramos a una sala de cine, pocas veces entramos con las manos vacías, sino que entramos con las papitas, las palomitas, el perro, lo que sea, y la gaseosa, ¿cierto? Entonces entramos así, y si como somos buenos, así como llegamos a la iglesia tarde, entonces al cine llegamos tarde, entonces todo está apagado, y no sé si ustedes, es más, si llegan temprano, siempre vamos subiendo las escalas como mirando a ver qué están dando, ¿sí o no? ¿Cuál es la publicidad que tienen allá? O si ya la película inició, entonces ¿cómo va? ¿Cómo inició? Entonces es donde tenemos que tener mucho más cuidado precisamente para evitar, y ese es el propósito de esos escalones, evitar accidentes. Si la escala fuera normal, en su distancia normal, entonces subiríamos y bajaríamos a gran velocidad y es allí donde ocurrirían los accidentes. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan nos habla y dice que si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Ahora, ¿cómo vamos nosotros en cuanto a esa relación y ese caminar?
con el Señor si estamos caminando con esa luz en nosotros. Y ya hemos entendido porque el Señor ya nos habló acerca de que somos luz y que somos sal, ¿cierto que sí? Y por eso, como hablábamos en esta palabra, que el Señor es un experto en hacer de esta vasija una nueva vasija. Y hablábamos acerca de que Él hace con los pedazos que hay de nosotros un nuevo vitral. Pero su luz resplandece para que pueda tener esa hermosura. Un vitral sin luz está muerto, por ende, entonces no resplandece nada. No da el color o lo que quiere dar en el propósito de ese vitral. Entonces, mirando en Jerusalén, donde hoy se encuentra la cúpula o la roca dorada, cúpula dorada, que es allí la esplanicie se llama hoy, o la titulan así, donde se encuentra el templo de los musulmanes. Anteriormente, que era el templo de Salomón, las escalas para subir allá a esa planicie, que yo les conté que es algo exageradamente grande. Por eso la descripción del templo que hace Salomón cuando lo construye, uno dice, wow, eso tiene que ser hermoso, debió haber sido hermoso. Y los escalones para llegar allá manejan este mismo patrón que manejan las escalas de cine. Y ahora, ¿cuál es el propósito? Ya miramos el propósito de las escalas en cine, de no ocasionar accidente. Pero en el templo maneja un propósito diferente. Y el propósito que maneja es que no busquemos, al ir a buscar del Señor, no vayamos apresuradamente a su presencia. Por eso, cuando vamos a subir allí o cuando entramos allí, al llegar al templo, más o menos son unos 30, 50 escalones. No consecutivos porque son por esplanadas, por eso se llama la planicie. Usted sube unos 10, hay un campo abierto, después encuentra otros 10, pero usted no puede subir en esa forma de que voy a subir corriendo. Entonces, siempre que busquemos a Dios, debemos de tomar tiempo y no hacer las cosas de memoria. La pregunta, para que usted escuche bien, es, ¿será que nosotros vamos a la presencia del Señor de memoria? ¿Será que cuando nosotros nos presentamos al Señor hacemos la misma religiosidad que hacíamos cuando estábamos en lo convencional? Si escuchamos bien, entonces haremos bien como Dios nos lo pide a cada uno de nosotros. Pero si dejamos que entre y salga por el otro lado, entonces hacemos de memoria lo que ya aprendimos. Y por eso entonces seguimos peleando en que ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué aquello? A mí me parece. Y yo siempre les he dicho, usted en una empresa barre y trapea, y cuando entra a otra empresa a barrer y a trapear, usted tiene que recibir una inducción. Así usted sepa o tenga 30, 40, 50 años haciendo la misma función. Entonces, ¿por qué queremos por qué queremos copiar las cosas de otro lado? ¿Estamos escuchando bien? ¿Por qué queremos hacer lo que nos parece? ¿Estamos escuchando bien? Y dice la palabra, y quiero que me acompañe allí a Lucas capítulo 10.
Verso 16, tengo la Reina Valera y leo a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. ¿Están aquí? Pensé que habían ido. Están reflexionando en ese texto. Bueno, también, válido pues. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Señor, necesitamos no solamente tener limpias las manos y puro el corazón, sino también limpios nuestros oídos para escuchar tu voz. Señor, sabemos que hemos pecado y hemos fallado porque hemos desechado tu instrumento y por ende, como tu palabra dice, te hemos desechado a ti. Solo porque no hemos tenido oídos agudos y atentos. Porque nuestra relación contigo, Señor, no es en la forma en que tú quieres, sino en como a mí me parece mejor. Hoy estamos aquí, Señor, y nos reunimos con esa finalidad de poder aprender a través de tu palabra. Enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuchen bien. Dios hace oír su voz a través de nuestra voz cuando estamos fielmente exponiendo lo que dice este libro. Fielmente, cuando no lo interpretamos a nuestra manera y queremos hacer que diga lo que queremos que diga. Cuando el que está aquí, el predicador, el siervo, el instrumento, lo hace fielmente, entonces ahí es donde Él hace oír su voz. Pero para que usted sopese eso, usted tiene que tener lo que hablábamos anteriormente. No estar apresurado en la presencia del Señor, pero tener una relación que lo lleve a través de su palabra a tener un crecimiento espiritual. Si usted no tiene eso, usted sopesa con base sus criterios, sus emociones. Y por eso es que terminamos desechando a quien no debemos desechar. Y es ahí donde escuchamos o prestamos nuestros oídos a quien no se los debemos de prestar. Porque habla bonito, porque habla chévere, porque me gusta. La predicación es algo hermoso porque hay algo realmente sorprendente y no es solo el que Dios hace oír su voz a través de nuestra voz. No es que porque solamente nos toma pues y lo hace, no. Porque así como puso a hablar un burro, pues imagínense entonces a quién tenemos delante. Entonces Él no hace acepción de personas siempre y cuando vayan fiel a su palabra. Por eso necesitamos esa relación y escuchar bien. Porque cuando las piedras hablan, también tenemos que saber que aunque no es un instrumento para siempre, es un instrumento para bendecir. Y bendición no es aprobación. Entonces, por eso más pesa lo que nosotros podemos tener en cuanto a esa relación que hemos tenido con la palabra del Señor para crecer con Él en nuestra comunión y en nuestra intimidad con Él. Cuando nosotros damos nuestras opiniones, cuando nosotros damos nuestros aportes, eso no vale nada. Eso tiene un cero
que no cuesta, no vale nada. Y eso es lo que su palabra nos enseña, que tenemos un vaso de barro, pero en ese vaso de barro hay un precioso tesoro. Y se hace con esta finalidad para que nosotros no pongamos nuestra mirada en el vaso, sino en el tesoro. Y el tesoro es el evangelio que nosotros proclamamos. Pero el evangelio que decimos vivir. ¿Están escuchando? Ahora, no solamente se trata de oír la voz de Dios a través de nuestra voz, sino que lo sorprendente de esto es que Cristo mismo viene. Cristo se acerca por medio de la predicación de su palabra para salvar a sus escogidos, para edificar a sus hijos. Nadie se convierte si no escucha la palabra de Él. Por eso necesitamos escuchar bien para poder hacerlo. Si no hablamos su palabra, entonces son emociones lo que estamos transmitiendo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Por eso Él usa. Por eso tiene instrumentos. Pero así como lo veíamos, Él da esa autoridad. Y por eso cada que nos reunimos, tiene que ser algo sorprendente, apasionante, deleitoso, gustoso, no sé cómo llamarle, y no simplemente otro día de reunión. Porque es que es el mismo Cristo, por medio de su palabra, que nos está hablando, que nos permite escuchar su voz. Jesús le dijo a los judíos y le dijo a los fariseos: ustedes no son mis ovejas, porque no escuchan mi voz. Porque ustedes no me conocen, porque simplemente el Padre no me los ha entregado a ustedes. Jesús le estaba diciendo a ellos: ustedes no son mis ovejas. Nosotros somos. Tú eres una oveja que escucha su voz. Tú eres de los que el Padre le ha entregado a Él. Porque allí en Juan 17 Él dice: los que son míos, los que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, mis ovejas que el Padre me dio, escuchan mi voz. Que el Padre me dio, escuchan mi voz. ¿Y la escuchan cómo? A través de los mensajeros que Él tiene. ¿Pero qué estamos haciendo? Ahora, las ovejas no ven bien. Si entraran a una sala de cine que es oscuro, las ovejas allí no ven bien. Ellas tienen una buena vista cuando hay una buena luz. Y quizás usted y yo somos iguales. Por ende, creo que el Señor nos entrega ese título de ovejas. Pero las ovejas escuchan bien. También que aunque se reúnan varios rebaños, cuando su pastor habla, las ovejas saben a quién seguir. Oiga, es bien curioso esto, y veía esto, y quizás ustedes en las redes sociales han visto que está el rebaño y la gente se para y llama a las ovejas así como las llama el pastor. No le voy a decir porque se ríen. pero así como las llama y se paran 2 o 3 y las ovejas ahí, yo no sé quién es usted. Pero se para el pastor y llama y las ovejas salen inmediatamente corriendo hacia él. Y cuando son varios rebaños, que fue lo que me dejó sorprendido a mí, yo digo: wow, pero si son ovejas todas. ¿Cómo reconocen la voz de su pastor? Escuchan tan bien que saben quién es su pastor.
Y no se van con el mejor, el que presente la mejor oferta. O en donde me siento mejor. Porque recuerde que no se trata de sentir. Escuchen bien. Recuerden cuando el Señor envió a los 70 a predicar. No eran ni siquiera los 12 apóstoles, eran 70 discípulos. Y escuchen lo que el Señor les dice cuando ellos van a ir a predicar, cuando el Señor los envía. Y Él les dice precisamente en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces jamás vamos a poder ser uno si estamos desechando el instrumento que puede tener usted a su lado. Si no escuchamos bien lo que Él nos está diciendo y seguimos haciéndolo a nuestra manera. Yo veo esto para que tengamos la plena certeza de lo que dice Juan y de lo que dice Lucas. Y yo me encuentro en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 17, que Pablo dijo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. No sé si Pablo contempló lo que Lucas había dicho y lo que Juan había dicho, pero él dice, y él vino y anunció. Si nosotros nos ponemos a mirar los recorridos de Jesús, Jesús no salió de los contornos de Palestina. A donde más lejos fue Jesús fue a Tiro y a Sidón. De resto no fue más allá. Cuando Jesús fue a Éfeso. Y Pablo dijo, no solamente vino, sino que anunció las buenas. Pero lo estaba haciendo a través de ¿quién? De sus siervos, de sus escogidos, a través de los predicadores. A través de ellos él mismo predicó. Esa es la convicción que había en Pablo, porque el que a ustedes oye, a mí me oye. Por eso es que cuando abrimos la Biblia, el autor de la Biblia está ahí. ¿Cuál es la reverencia que nosotros tenemos? ¿Cuál es el temor que nosotros tenemos cuando abrimos la Biblia? Porque el autor está ahí. Porque nos está hablando. Entonces, es donde las escalas o los escalones toman valor en cuanto a nuestra relación espiritual, porque no podemos o no debemos de ir apresuradamente. Señor, tengo sino 5 minutos hoy porque me cogió el día. Hoy oro un poquito y mañana oro el doble, porque es que hoy no me da tiempo. Es que hoy estoy muy cansado y mañana tengo sueño y pasado tengo que trabajar horas extras y pasado tengo que hacer otra cosa y otra cosa. Entonces, ¿dónde está la relación? Eso es ir apresuradamente a la presencia del Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros hoy? Es por eso que entonces escogemos lo que el Señor habla y justificamos lo que yo quiero. Pero entonces no hay una relación en cuanto a la forma apresurada con el Señor o de busca de su presencia, y por eso es que cuando Él habla yo no entiendo y entonces busco a otro. Venga, que por favor dígame qué quiere decirme el Señor con esto. Entonces lo ponen a veces a adivinar a uno. O eso es lo que se quiere.
O cuando le dicen a usted, ore por mí, pues yo no le voy a decir por qué, el Señor te va a mostrar. O cuando sacan la foto y le dicen, ¿usted qué ve en esta foto? Eso no se sabe ni cómo llamarse. ¿De verdad somos cristianos teniendo esa forma de actuar? ¿De verdad hay una relación con su palabra? ¿De verdad estamos escuchando bien su voz? Porque Él dice que la obra que inicia, Él la termina. No deja nada inconcluso. Entonces, pero si yo necesito saber ya. Porque yo no tengo tiempo de meterme en un ayuno de 40 días. Porque siempre lo llamo a 40 días. Pero es un ayuno para buscar yo. No un ayuno para yo buscar de Él. Sino yo, es que yo necesito saber, yo. Y recuerde como hablábamos el domingo, el ego, nuestro ego, es un eje demasiado débil para sostener nuestra vida. Y cuando solamente me centro en yo, ¿dónde lo dejamos a Él? Es por eso que las escalas hacia el templo o en las salas de cine se asemejan a nuestra vida en cierto sentido. Transitamos cada día con nuestras manos llenas de cosas, intentando hacer un equilibrio en todo lo que llevamos encima. Hijos, trabajo, salud, circunstancias, independientemente de qué circunstancias, pero circunstancias, la familia, un montón de cosas y las cargamos todos los días. Porque no hemos escuchado bien que Él me dice, venía a mí los trabajados y los cargados. No, Señor. Es que si yo te suelto esto, tú no vas a responder cuando yo lo necesito. Entonces todos los días andamos con nuestras manos llenas y entonces no hemos visto que para llegar a su presencia no hay escalas, llamémoslo para que lo podamos identificar, sino de estos escalones amplios. Y entonces terminamos cometiendo un accidente porque no estamos atentos a lo que Él nos está diciendo, sino a lo que yo estoy necesitando. Terminamos buscando a Dios no por convicción, sino por necesidad. Tenemos que tener conciencia o la realidad de que si no estamos atentos, entonces difícilmente vamos a darnos cuenta de las diferentes etapas que enfrentamos en nuestro día a día. Situaciones inesperadas. Siempre van a haber algo, no te va a pasar todos los días, eso te lo he dicho siempre. Tú vas a tener situaciones inesperadas, pero no todos los días. Y si las tiene todos los días, vaya al Mar Muerto y lávese allá, ¿cierto? Pero no sucede todos los días, pero que las tienes en tu vida, las vas a tener. Ahí es donde necesitamos tener nuestra atención en Él para que esa situación inesperada no nos saque de la relación que venimos teniendo con Él. Vamos a tener problemas en el día a día. Ahora, todo esto sirve para que mantengamos la concentración mientras vamos a su presencia. Si esto nos roba todo, entonces vamos a su presencia, ¿a qué? Me soluciona ya y ya es ya. Por eso te he dicho que los testimonios de mucha gente conocida o famosa se vuelve un peligro para quienes estamos empezando o quienes no somos famosos. Señor, me se presenta ya o me mato. Y entonces como el Señor se presentó y él le dio el talento y todo, entonces ya todos empiezan, Señor. Estos días por ahí me contaban alguien, pastor, imagínate, hombre, que mi hijastra buscaba del Señor y ya ahora que ya es lesbiana, que ya no va a buscar del Señor, que porque ella es lesbiana.
Venga, y entonces todo lo que usted vivió y aprendió, ¿qué? Si Dios existe, que me saque de aquí. Dígale que no le da miedo pedir eso. Y entonces retamos a Dios. Porque alguien lo hizo y le funcionó. Pero entonces estamos escuchando bien y diciendo para que me funcione a mí. ¿A dónde terminaremos entonces? Y ahí es donde todo esto nos ayuda no solo a librar el duelo y darle el control a él. ¿Ustedes recordaron esa palabra del duelo? Sí, ya lo olvidó. Pero ahí está en las redes sociales y se lo olvidó. Pero nos ayuda también a poder vivir una relación en excelencia como Él mismo nos la ha pedido o Él mismo nos la ha entregado para que nosotros la vivamos. Y ahí también están las redes sociales, excelencia, o allá búsquela y vuelva a escúchesela para que te marque la vida. Pero si escuchamos bien, de lo contrario, terminamos perdiendo el equilibrio y la atención de lo verdaderamente importante, creyendo erróneamente que lo que estamos haciendo está bien. Y así como hablábamos en el Reflexionemos, utilizamos la frase de ¿y quién no se ha equivocado? A ver, ¿quién no ha pecado para que me tire? Usted me está señalando, usted no ha pecado. Y entonces usamos esa frase no para extender gracia, sino como mi escudo, mi defensa. A ver, usted me está señalando, usted no sabe que usted también pecó. Me justifico en lo que estoy haciendo, pero no extiendo gracia para decir, hey, voy a orar por ti, porque sé que estás haciendo incorrectamente. Porque nos cuesta preguntar, ¿y por qué? No, para que me diga que yo soy un metido. Y si yo no pregunto por qué, entonces ¿cómo te ayudo? Entonces, como no pregunto por qué, después dicen, no, pero es que como uno le enferma y todo y nadie le preguntó no nada. Pero como yo tampoco soy capaz de decir. Porque el Señor lo sabe todo. Él lo sabe todo y entonces Él sabe. Y si Él quiere mostrarle a usted que yo estoy mal, entonces te va a mostrar y tú vas a orar por mí. O sea, nos quisimos creer. Y eso es escuchar bien. Pero decimos que somos espirituales. Yo a eso les pongo el título de súper espirituales, no de espiritual, sino súper espiritual. No creamos, iglesia. No creamos lo nuestro, creamos a Dios. Cuando sintamos que los escalones son muy difíciles de recorrer, debemos recordar que todos esos peldaños o esos escalones han sido aprobados, calculados y diseñados por el Señor para tu bien. Los escalones de tu vida espiritual en relación con Él fueron diseñados, fueron calculados y fueron aprobados por Él para tu bien. Romanos 8:28. Pero si no estamos dentro del propósito, entonces ¿cómo todo esto va a funcionar para mi bien? Por eso seguimos diciendo que somos cristianos cuando ni siquiera tenemos relación con Él. Pero pastor, yo no he vuelto, pero yo nunca he dejado de orar. ¿Lo han escuchado? Así que, mis amados, mis hermanos, escuchen bien para que podamos estar seguros y no distraídos, viendo bien cada escalón de nuestra vida y así no tropezar. Porque entonces es donde perdemos la salud, donde perdemos el empleo, donde perdemos nuestra vida con Él, donde perdemos nuestra salvación. Y terminamos
buscando y buscando en donde no lo encontramos. Por eso la pregunta con que inicié acerca del reflexionemos, si supiéramos la hora, el día, la fecha exacta de la venida del Señor, ¿qué haríamos? Yo hacía esta pregunta diferente. Yo decía, si usted sabe que mañana viene el Señor, ¿usted hoy se acuesta a dormir? Y entonces, ¿por qué no dormimos en la iglesia? ¡Ey! Es que es lo emocionante porque no sabemos cuándo, por eso tenemos que estar alertas. Porque en un abrir y cerrar de ojos puede suceder todo. Un año, un día como 1000 años, 1000 años como un día. Dice la palabra. Entonces, mis amados, quiero cerrar con el capítulo 17 del apóstol Juan. El verso 24 al 26 dice, Padre, Jesús habla, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo haré y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Amén. Jesús está haciendo una transición, pero para que los discípulos puedan escuchar bien. Cuando los discípulos escucharon bien antes del Pentecostés, eso fue lo que lo reafirmó para que después del Pentecostés ellos hicieran lo que hicieron sin Jesús. Porque sabían que aunque no lo tenían de vista, lo tenían en su corazón y Él estaba con ellos. Y que cuando ellos hablaban era el mismo Jesús que hablaba por ellos. Por eso el sacerdote se sorprende, o los líderes religiosos, cuando Pedro habla en la forma en que habla, diciendo, ¿acaso este no es del vulgo? Y mira cómo habla, porque no era Pedro. Era Jesús a través de él. Y quiero que nos quede algo para que podamos reflexionar. Y es, tu boca es un instrumento para Jesús. ¿Qué habla tu boca? ¿Qué habla tu boca? ¿Puedes decir hoy que eres ese instrumento por el cual Él habla a otros? ¿Con lo que estás haciendo? Así, iglesia, mis amados, escuchen bien. Póngase de pie. Ahora cantábamos, soy libre. Pero esa libertad, ¿la vivo todos los días? ¿O esa libertad yo la vivo cuando estoy bien? Padre, damos gracias, Señor. Señor, gracias primeramente porque me usas sin tener
Nada, Señor, para impresionarte, pero es precisamente eso lo que quieres para que sea tu nombre glorificado. Gracias, Señor, porque está tu pueblo. Porque, Señor, creo que sus oídos están atentos. Señor, como tú no haces acepción de personas, y como lo has enseñado, que debemos de ser sumisos, porque no sabemos, hoy estamos, Señor, recibiendo, pero enseguida, dentro de un momento, podemos estar dando. Aunque consideremos, porque nos miramos a nosotros mismos, no estamos capacitados, pero es que tú no buscas capacitados. Tú buscas a aquellos que te aman profundamente. Tú buscas a aquellos que se niegan a sí mismos para poder llenarlos de tu presencia. Y por eso, Señor, quieres que escuchemos bien lo que tú hablas. Quieres que escuchemos bien lo que tu palabra nos dice, para que no sigamos siendo los mismos. Para que podamos unirnos en ayudar, Señor, al débil. Y no para que aplastemos al débil, Señor. Porque el débil, Señor, hoy es mi hermano, pero mañana puedo ser yo. Y es aquí donde los discípulos, al ser perseguidos por Saulo, Señor, tu palabra no nos muestra que ellos lo maldijeron, Señor, en ningún momento. Porque el día de mañana, Él se convirtió a ti y fue ese discípulo a los gentiles. Teniendo la autoridad para exhortar al mismo Pedro. En donde tú nos muestras a través de esto que cuando escuchamos bien y hacemos como tú quieres, no importa quién esté delante. Si escuchamos bien, hacemos lo que tú quieres. Y tú necesitabas que Pedro recibiera esa exhortación. ¿Qué necesitamos nosotros hoy? ¿Qué necesitamos para poder vivirte? ¿Qué necesitamos para no quedarnos solo en teoría, sino para poder ir a la práctica? ¿Será escuchar bien, Señor, y poder seguirte, seguir tus pasos, seguir tu voz? Ayúdanos. Ayúdanos de nosotros mismos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.